Bienvenido a este tu espacio de la renovación carismática, hoy con un maravilloso tema, la traición de Judas. Pero vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, ábrenos la mente, ábrenos del corazón, ábrenos los oídos a tu voz, que a través de esta predicación, de este mensaje que tú nos vas a regalar, amado Señor, transforma nuestras vidas, nuestros corazones, cámbianos, haznos de nuevo, Señor. Permítenos que a través de tu palabra nuestras vidas puedan cambiar de rumbo, pero especialmente podamos mirarte a ti tal como somos. Por el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Hoy, mis hermanos, con el tema la traición de Judas. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 13, versículo 21. San Juan capítulo 13, versículo 21. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a mirar cuál es el concepto de traición. Es la falta que comete una persona que no es fiel y no es firme en sus afectos o ideas o no cumple su palabra. Violación de la fidelidad de vida. La palabra traición realmente es una palabra de las que duelen. La palabra traición son aquellas que utilizamos para la ruptura total de una relación. Vulgarmente, cuando sentimos que una espada nos atraviesa por la espalda, cuando el amor es dañado, cuando el amor es quebrajado, totalmente roto y totalmente dañado, donde no hay, por más que se quiera, como una copa que se rompe en mil pedazos, imposible repararla. Y lamentablemente nosotros miramos este concepto de la traición en todos los ámbitos de la vida del ser humano, en la familia, en la iglesia, en las relaciones interpersonales, como son amistades, como es trabajo, como es relaciones sentimentales. Y miramos que la traición no solo es pues un estudio de un hombre el cual traicionó en la Biblia, sino miramos que la traición es un tema actual. Canciones hablan acerca de la traición, poemas se han escrito acerca de la traición, cantantes que han sacado ventaja, ¿no?, en la factura, pues han hecho de la traición también pues un homenaje, han sacado provecho y la gente a través de estos temas pueden pues sacar el mayor beneficio. Otros la lloran, otros la cantan, otros pues la superan. Pero en todos los ámbitos la traición es algo que tú y yo hemos probado en algún momento de nuestras vidas. Y sumergiéndonos nosotros al Iscariote, vamos a mirar en él el trasfondo, vamos a mirar en él lo que significa la traición desde este hombre bíblico al hombre moderno actual, de la palabra de Dios que nos inspira a cómo nos puede sanar el corazón. Saltarnos de las hojas del Evangelio a las hojas de nuestras vidas y mirar en la relación de Judas Iscariote al propio Judas que llevo yo dentro y los Judas que nos vamos encontrando en el camino. Porque claro, mi hermano, podemos caer en el problema de creernos que solo nosotros somos los buenos y que todos los demás son los Judas. Pero discúlpame,
En la vida también tú has sido algún momento Judas, o yo también. Y por eso este mensaje es para la iglesia completa, la traición. Pero vamos a mirar en 4 aspectos didácticos a través de la palabra de Dios, cuáles fueron los motivos de la traición de Judas. Y eso nos va a desmenuzar la palabra de Dios. Primer punto. Judas nunca creyó que Jesús era Dios y nunca estuvo convencido de que Él era el Mesías. ¿Por qué? Judas nunca creyó que Jesús era Dios y nunca estuvo convencido de que era el Mesías. ¿Por qué? Y eso nos revela las Escrituras. Vamos a mirar a 2 apóstoles muy cercanos de Jesús y cómo era su relación y cómo ellos se expresaban ante el Señor. En Juan 21:7 va a decirnos la palabra de Dios: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. La forma en la cual Juan se expresa ante Jesús es como es el Señor. Y es la manera en que el pueblo de Israel llamaba a Dios, a Yahvé, el Señor. Entonces la forma en que Juan se expresa ante Jesús es reconociéndole que Él es Dios. Al decir es el Señor, Juan está reconociendo la divinidad de Cristo. En Mateo 16:16 nos dice la palabra del Señor: respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí nos muestra que Pedro le reconoce como el Cristo, el ungido, el Mesías. Y como el Hijo de Dios, o sea, mi hermano, es una total epifanía la que habla Pedro. Le reconoce como el Cristo y como el Hijo de Dios. Lo que reconoce Pedro es la máxima aceptación y proclamación de fe. Y esa era su relación personal con Él. Juan le decía el Señor Dios, y Pedro le reconocía como el Mesías esperado, como el Hijo del Dios viviente, hecho hombre en la tierra, el Dios encarnado. Pero vamos a mirar ahora cómo es la relación de Judas ante Jesús. Vamos a mirar cómo Judas le llama al Señor, cómo Judas se expresa ante el Mesías, el cual Pedro lo proclama. Cómo Judas le habla a Jesús. ¿Cuál es el título que le da Judas en pocas palabras? Mateo 26:25. Mateo 26:25. ¿Acaso seré yo, Rabí? Dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mire, mi hermano, para el lector de la Biblia, y que anótele y ponga una lupa, Mateo 26:25. La manera en la que Judas se expresa ante Jesús es: ¿acaso seré yo, Rabí? Mientras Juan le dice Señor, mientras Pedro le dice el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Judas le da el título, le da el nombre de Rabí, porque para Judas Jesús era un mero maestro, solamente un maestro más de Galilea. Esa noche en la que Pedro reconoció públicamente su fe y la proclamó como Cristo Mesías, ungido y esperado, Hijo del Dios viviente, Dios hecho hombre, ahí estaba Judas.
Él vio y escuchó, pero no le bastó la proclamación de Pedro, porque la única relación que Judas tenía ante Jesús era como maestro. Un mero y simple maestro. ¿Y cuánto católico existe y cuánto carismático hay? Que Jesús es simplemente para ellos un mero maestro. Un maestro que enseña un camino, una doctrina, un maestro que nos enseña a vivir. Pero para muchos Jesús no es el centro de sus vidas. Y ahí viene el problema. Para Judas no era Jesús el centro y Señor de su vida. Era solo un Dios intelectual. Porque a Dios no se llega solo con el intelectualismo, sino como Juan con el corazón y como Pedro con la aceptación. No podemos llegar a Jesús solo a través de los libros, de los diplomas, de las largas carreras en las cuales nos hacen sentirme más que el resto. A Jesús se le reconoce como su Señor y Salvador, y eso se llama una relación personal con Jesús. Y la relación personal es de aquel que está enamorado. La relación personal es de aquel que lo ha encontrado. La relación personal es de aquel que lo llama su Señor, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que lo acepta en su corazón como su Señor. No solo un maestro más, porque de maestros está empedrada la humanidad, porque de grandes maestros está empedrada las grandes religiones de este mundo. Grandes filósofos, grandes pensadores, grandes teólogos, grandes líderes. ¿Cuál es la diferencia entre todos los líderes que ha habido en historia, libertadores, hombres que han hecho grandes libros, grandes tomos, colecciones, grandes pensadores desde la época de los griegos, actuales, modernos? Y siguen habiendo más libros y más pensadores. ¿Cuál es la diferencia de un maestro más de Galilea? La diferencia es que solo la tumba de uno está vacía. Y que todos los demás, la demás sabiduría del mundo y los grandes pensadores de esta tierra se acabarán, cesarán. Pero Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios es eterna, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y ese es el problema de esta humanidad, que a Jesús solo le ve como un maestro, como un revolucionario, que a Jesús solo lo mira simplemente como un hombre que ha llegado a su nivel más alto, ¿verdad? De su conciencia y de su capacidad mental, dicen algunos de la New Age. Jesús era un maestro, el cual pues alcanzó su potencial máximo. Ay, Judas ya lo dijo. ¿Seré yo rabí? ¿Y acaso muchos no le consideran a Jesús solo un rabí, un maestro más? Un maestro que nos ayuda a alcanzar nuestra más alta capacidad mental, ¿no? Esa es la mentira de la nueva era. Y ese fue lo que Judas siempre le miró a Jesús, como un maestro más. A pesar que él compartió todo el ministerio de Jesús, él vio todos los milagros, él vio cómo Jesús caminó por las aguas, él vio la multiplicación de los panes, él vio como el Señor, como nuestro Señor Jesucristo resucitó, sanó a paralíticos, sanó a leprosos. Judas miró y vio el poder de Dios. Y a pesar de mirar todo, nunca le dio el título de Señor, ni de Mesías, ni de Salvador. El máximo título que Judas le dijo fue Rabí. Y cuidado
también tú quieras verle al Señor Jesús solo como un mero maestro más, que se llega a través de libros, que se llega a Jesús solo a través de intelectualidad hueca. Cuando estás enamorado de alguien, le amas a la persona. Cuando estás enamorado, amas estar con la persona. Pues tú no amas a una persona por llenar un cuestionario. A ver, dígame usted, a ver qué es, qué le gusta, cómo es, dígame lo que piensa, qué color de ojos tiene, qué estatura es. Entonces le quiero porque llenó este cuestionario. Imposible. Tú no amas porque llenaste un cuestionario o porque leíste una ficha bibliográfica de alguien. Yo estoy enamoradísimo porque leí una ficha bibliográfica. Imposible. Tú amas porque tienes una relación. Y ese fue el problema de Judas, de este primer punto. Para él no pasó de ser un mero maestro. Y cuidado, renovación carismática. Cuidado, servidor. Cuidado, siervo de Dios. Cuidado, que Jesús para ti solo sea un maestro más, donde encuentras solo enseñanzas para tu vida, y no sea el amor, la pasión, el Señor, el Cristo, el Mesías y el ungido. Segundo punto que les llevó a la traición al Iscariote. Judas, un hombre sin fe y poca relación con Jesús. Mira, segundo punto, Judas, un hombre sin fe y poca relación con Jesús. A pesar de estar todo este tiempo, a pesar de haber escuchado y a pesar de haber visto y compartido, Judas era un hombre sin fe y Judas no tenía una relación con Jesús. Eso ya lo miramos en el primer punto. Pero ¿sabes? Vamos a descubrirlo por qué en la palabra de Dios. San Mateo 10, capítulo 2, versículo 4. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿Por qué decimos Judas con poca relación personal con Jesús? Si usted mira, y usted es un lector ávido de la palabra de Dios, al mirar el listado de los apóstoles, usted encuentra una enseñanza para predicar. Pues, al mirar el listado de los apóstoles, usted se da cuenta del rango el cual ellos le ponen a cada uno según su relación con Jesús. Le repito, en el listado usted ve el rango de cómo estaba esa relación de cada uno con Jesús. Si usted es ávido en la palabra, usted mira a Pedro, por favor, la roca, y todo lo que era esa relación que tenía Pedro con el Señor. Después su hermano Andrés. Los dos fueron encontrados ahí, en la barca, en la orilla. Santiago, Juan, que eran las columnas de la iglesia, que les mostró su gloria y su poder. Y así usted va viendo a cada uno. Felipe, muéstranos al Padre. Señor, tenemos solo estos panes y peces. Tomás, el que dudó, pero daré la vida por el Señor. Y así estoy viendo Mateo, el recaudador de impuestos, el gran Mateo, que debemos del Evangelio. Y así usted va viendo a cada uno esa relación de intimidad, esa relación con Jesús, cómo va cada uno, del mayor. Y usted va mirando al último, al Iscariote, a Judas.
porque en el radar él estaba alejado, porque en el radar él estaba fuera del radar. No de Jesús, pero sí del corazón de Judas. Y vamos a ver más adelante. No del corazón de Jesús, pero sí del corazón de Judas. Por eso es que en este listado él está al último, porque en último estaba su ardor a su Señor. Más aún, al final de esta lista, miramos nosotros también cómo está su corazón. Y miremos también nosotros cómo está nuestra relación con Jesús. En el grupo de oración, en tu comunidad de oración, hay miembros que están más ardientemente conectados a la gracia de Dios. Son adoradores. A pesar de que todos hemos recibido el bautismo, miren, esto es un punto muy importante. A pesar que en un grupo de oración todos hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. A pesar de que todos hemos sido bañados de la gracia santificadora de Dios. A pesar de que todos hemos sido regalados dones y carismas. No todos tienen el mismo ardor. No todos tienen la misma experiencia de fe. Y no todos tienen una relación más íntima con Jesús. A pesar de que todos hemos sido llamados. Hay carismáticos que tienen una conversión más alta que otros. Hay carismáticos que tienen una devoción más profunda de adoración al Señor que otros. Unos tienen una total, pero y absoluta conversión, mientras otros siguen duales. Por eso es que hay ese listado. Mientras unos están más cerca del corazón de Cristo, otros se están alejando del radar. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué pasa eso? No porque Jesús no nos ame a todos por igual, sino porque nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nosotros somos los que en una vida de fe decidimos acercarnos o alejarnos del amor de Dios. Y mira tú en tu comunidad, mira tu vida personal dentro del grupo de oración. ¿Eres de aquellos que tienen un mayor ardor o de aquellos tibios, inconstantes, turismáticos, vidromáticos? ¿Quién eres tú? Aquellos que buscan incansablemente al Señor en los sacramentos, en su vida de oración, en la palabra, en la adoración y la predicación. O de aquellos que simplemente se conforman con asistir cada 15, una vez al mes, cuando haya como, al grupo oración. ¿Estás, para finalizar, cerca o lejos de Jesús, como en el listado? ¿Estás en el primer lugar o estás al final del listado? Y ya lo dijimos, no porque Jesús te ame menos, sino porque nosotros nos alejamos de Él, porque nosotros nos vamos para atrás, porque nosotros decidimos. Y hoy tú tienes la decisión. Tercer punto. Judas, un hombre consumido por la avaricia. Tercer punto. Judas, un hombre consumido por la avaricia. Para lo cual proclamamos en San Juan capítulo 12, versículo del 4 al 8. San Juan capítulo 12 del versículo 4 al 8. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella.
Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Judas, este tercer punto, un hombre consumido por la avaricia. Es duro decirlo, es duro proclamarlo, es duro predicarlo, y aquí, en este lugar, tengo, mi hermano, que anunciar y denunciar la palabra del Señor y el Evangelio. ¿Cuántas personas que hay en la iglesia no se comportan como Judas en este punto? ¿Cuántos están dentro de las comunidades, grupos de renovación, simplemente por la cantidad de gente que hay ahí, para encontrar algún beneficio económico? ¿Cuántos han hecho de sus comunidades sus empresas personales? ¿Cuántos han hecho de sus ministerios sus empresas personales? Ya no es el trabajo de la mies del Señor, ahora es mi ministerio. Pues en el nombre de Jesús nos levantamos edificios, en el nombre de Jesús compramos, en el nombre de Jesús hacemos y deshacemos. Y ya para nosotros no prima la evangelización, sino cuánto ganamos, cuánto hay. Y tenemos que cuidarnos, pues Jesús dice que nadie puede servir a dos amos. ¿Sirves a Dios o sirves al dinero? Ahora, mi hermano, usted va a decir, pero entonces, ¿acaso no necesitamos? ¿Acaso usted mismo no pide ofrenda en su grupo y en su comunidad y en su canal? Yo digo, claro que sí. ¿Necesitamos del bien económico para que la obra de Dios avance? Desde luego que sí. Miren, entre los apóstoles se organizaron, había un tesorero, tenían que manejar los recursos económicos, había un tesorero, había una bolsa común, porque mis hermanos, discúlpenme, necesitaban administrar, necesitaban comer, necesitaban dormir, necesitaban cosas indispensables para el diario vivir, para los pobres, como dice en la palabra. Pero muy diferente es el corazón de Judas. Y eso nos aclara Juan en el Evangelio. Dijo, era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robársela lo que echaba en ella. Eso es muy diferente. Que de la iglesia del Señor han hecho empresas y emporios, que de la maravillosa palabra del Señor se han levantado emporios, y eso es lo que denunciamos. Grandes hombres que viven en mansiones porque proclaman la teología de la prosperidad, y simplemente es el gran negocio de la fe. O vaya a ver, de eso pululan las redes sociales. Cómo el hombre de Dios tiene que cuidarse de no amar el dinero por encima de su Señor. Y aquí viene un concepto para los predicadores, y es un concepto que yo mismo manejo en mi vida, y es, hermano,
A ver, escríbalo. Si puede usted, escríbalo también en el chat. A ver, con oídos, orejas de elefante. Yo no vivo, escucha así, yo no predico para vivir. A ver, yo no predico para vivir, sino que vivo para predicar. ¿Ya? A ver, este es el concepto que tenemos que manejar los predicadores, los que estamos dentro de la iglesia, los que estamos dentro de este camino pastoral. No predico para vivir, vivo para predicar. ¿Se da cuenta la diferencia? A ver, quiero que los arriesgados lo escriban. No predico para vivir, vivo para predicar. Y eso es confiar en la misericordia de Dios. Sí, necesitamos del sustento. Sí, necesitamos de la ofrenda. Pero jamás nos tiene que desvirtuar nuestros corazones a lo que es la palabra del Señor. Lamentablemente hay mucho predicador que primero mira si es que es un grupo grande por la ofrenda. Primero preguntan si el lugar donde le van a invitar, cuánta gente va a estar por la ofrenda. Y si es un lugar pequeño, entonces no quieren ir porque no hay. Cuidado nosotros, porque ya Judas ya está aquí, mi hermano, ya expuesto. Cuidado, nosotros somos lo que dice aquí en la palabra, ladrones de la gracia de Dios. Porque robamos, ¿y qué robamos? Robamos la bendición de Dios. Robamos la bendición que Dios quiere darnos y dar al pueblo. Al nosotros haber hecho del nombre del Señor nuestras empresas y sacado el máximo provecho. Ay, mi hermano, como la canción voy a decir, si tú supieras, ¿verdad? Aunque muchos de ustedes ya lo saben. Pero nuestro corazón tiene que ser cuidado sobre este punto. Y también decir aquella oración, Señor, no me des riquezas. Vaya a ser que teniendo tanto, me olvide de ti. Pero Señor, tampoco me des pobreza o miseria. Vaya a ser que reniegue a tu santo nombre. Dame, Señor, lo que necesito dignamente para vivir. Dame, Señor, lo que los míos necesitan. Y dame, Señor, la gracia de saber que tú eres mi heredad y tú eres mi sustento, mi proveedor. Y en eso, mi hermano, Jesús le contesta con dureza al Iscariote: déjala en paz, déjala en paz. Y esa es la palabra que Jesús da a cuánto que ha hecho de la iglesia su negocio. Deja en paz a mi pueblo. Y esa palabra viene a cuántos que primero ven para el encuentro, para el retiro, para la convivencia. La parte económica, Jesús dice, dejen en paz a mi pueblo. Una vez estaba en una evaluación de un evento nacional y dicen los coordinadores nacionales, vamos a evaluar el evento. Entonces yo iba a hablar el predicador de la adoración, cuando de repente uno toma y dice, a ver, vamos a hacer la evaluación económica. ¿Cuántos videos, cuántos libros, cuántos discos, cuántas entradas? A ver, le digo, un ratito. ¿Vamos a evaluar lo que Dios hizo
o cuánto dinero nos dejó el evento. Porque para eso, 3 tesoreros y nos salimos del resto de aquí. Cuidado, tergiversamos la obra de Dios por pensar solo en el dinero. Y medir el éxito de una jornada de evangelización por el rédito económico. Y querer hacer eventos para poder nosotros aprovechar el rédito económico. Oh, mi hermano, en la iglesia no estamos nosotros para entrar de negociantes. Eso se llama simonía. No entramos a la iglesia para nosotros hacer del pueblo de Dios nuestros negocios. Por eso Jesús en el versículo 7 del capítulo de Juan dice: déjala en paz, déjala en paz. Deja en paz a mi pueblo. Deja en paz a mis adoradores. Déjalos en paz. Aguardado para mi sepultura. Porque Judas no pensaba en los pobres. Y te das cuenta cómo Judas fue consumido por la avaricia y cómo tú y yo no podemos ser consumidos por la avaricia. Cómo tú y yo no podemos caer, hermanos, en la trampa que cayó Judas. Muy diferente, y les aclaro y les aclaré. ¿Necesitamos el medio económico para vivir? Desde luego que sí. ¿Necesitamos para que la obra de Dios avance? Desde luego que sí. ¿Necesitamos para sostener la iglesia? Desde luego que sí. San Juan Bosco ya lo dijo, que el estiércol del diablo, que es el dinero, abona la tierra de Dios. Pero seamos buenos agricultores para abonar y para fructificar. Y que nuestro corazón esté siempre enfocado en el Señor. Y que nos enseñe y podamos ser nosotros buenos administradores. Yo recuerdo siempre a mi servidor cuando ingresé en la renovación. Él me decía: Rubén, a Dios pídele siempre ser un buen administrador de la bendición, me decía él. Le digo: ¿por qué, Eduardo? Porque si tú no le pides ser un buen administrador de la bendición, recuerda, la bendición se vuelve en maldición. Porque cuando nosotros no administramos correctamente la bendición se vuelve en maldición. Dios quiere bendecirnos de todas maneras, espiritualmente, económicamente, familiar, profesional, comunitariamente y pastoral. Dios es un Dios que quiere ver a sus hijos bien. Pero nuestro corazón, que es frágil, hermanos, no puede desviarse. Y aquí sí tenemos que ser frontales. Frontales. No estemos pensando primero en los réditos, sino cómo la palabra de Dios se va a extender. Lo demás añadido será. No busquemos las añadiduras, sino al Dios de las añadiduras. A ver, escríbalo otra vez. No busquemos las añadiduras, sino al Dios de las añadiduras. Y si tu corazón no se pervierte como el de Judas, entonces tú, mi hermano, como dicen vulgarmente, lleva la fiesta en paz. Lleva la coordinación de la renovación en paz. Lleva la coordinación de tu localidad en paz. Lleva la coordinación de tu grupo en paz. Para que, siendo buenos administradores, la bendición sea bendición y no maldición. Porque Dios quiere multiplicarte, desde luego que sí, pero siendo buenos administradores. Y donde está tu corazón, está tu tesoro.
¿Dónde están nuestros corazones? Cuarto punto y final. La falta de expectativa de Judas hizo decepcionarse de Jesús. Mira, la falta de expectativa de Jesús hizo decepcionarse. Miren, Judas se decepcionó de Jesús. Él estaba decepcionado y eso le llevó a la traición. Judas Iscariote era parte de los celotes. ¿Y quiénes eran los celotes? Usted cuando ve la Biblia dice los celotes. Los celotes eran radicales judíos, en los cuales ellos querían que el Mesías, o pretendían que el Mesías sea un Mesías político, un Mesías tipo rey David, sanguinario. Porque discúlpeme, David, el hombre conforme al corazón de Dios, era un sanguinario. Vaya a ver las matanzas que hizo David. Vaya a ver cómo asesinó para poder instaurar el reino de Israel. Y ellos querían que el Mesías sea un Mesías de ese calibre. Un Mesías que haga sucumbir y temblar al imperio romano. Un Mesías el que venga pues con espada, con lanza y con guerra. Y Judas Iscariote era un celote. Y su concepción nunca cambió en todo el ministerio de Jesús. Él estaba en la mitad. Judas era alguien que estaba tibio. Por eso es que tibio te vomitaré. Y Judas estaba en la mitad entre su filosofía celote y entre este nuevo llamado del amor, entre este Mesías político guerrillero con espada, a este Mesías sufriente, a este Mesías que se entregaba, a este Cordero de Dios. Entonces la mente de Judas y su corazón siempre estaban divididos en dos partes, entre lo que él quería que sea y en lo que Jesús es, en lo que deseaba que Jesús se convierta y en lo que Jesús ya era. Y estaba siempre Judas dividido, su corazón y su mente. Por eso es que en esa expectativa, él se decepcionó de Jesús. ¿Cuántas personas viven así como Judas? En la mitad, ni frío ni caliente. ¿Cuánto católico, cuánto carismático vive en la mitad? Entre una vida pagana y una vida de grupo de oración. ¿Cuántos tienen al grupo de oración pues como un hobby, como un refugio de un fin de semana? Y el resto, pues viva mi vida, viva mis salidas, viva mis amigotes, viva mis derroches. ¿Cuántos vivimos como Judas en la mitad? No queremos abandonar el hombre viejo con los pensamientos antiguos, caducos. Y a la final, el estar Judas en la mitad dividido hizo que se decepcionara del Jesús mesiánico Cordero de Dios. Se decepcionó hasta el punto de venderlo, de traicionarlo a él y a todos sus amigos. ¿Y cuántos que viven en la mitad, tibios en su vida espiritual, no terminan decepcionados de Jesús? Como un hermano me decía, hermano Rubén,
yo ya no espero nada de Dios. Pero ¿por qué? Porque he orado tanto y no me da el milagro. Claro, es que nosotros que estamos pues en la mitad, no hemos entendido la pedagogía divina. No hemos comprendido cuál es el verdadero mesianismo de Cristo. Y hemos hecho a un Jesús a mi altura. Hemos hecho un Jesús a mi manera. Hemos hecho un Jesús el cual quiero que actúe según lo que yo pienso. Eso es lo que pensó Judas. Quería que Jesús sea un guerrillero con espada, venga y mate a los romanos. Un celote. Esa era la concepción de Judas. Pero la concepción real de Jesús es un Mesías de paz. El Cordero que se entrega por expiación y salvación de muchedumbres, de ti y de mí. Se decepcionó. ¿Y cuántos no entran a una decepción de su vida de fe? Una hermana recién en estas semanas, de hace más de unos 15 años en la vida de la renovación, que caminaba en su grupo, nos volvimos a encontrar, regresó a nuestra comunidad destrozada por su divorcio. Y entre lágrimas, entre sollozos y entre sentirse en pecado, me habla. Y le digo, dime qué te pasa. Dice, lo que pasa, me dice hermano Rubén, es que estoy en pecado mortal. ¿Pero qué sucedió? Lo que pasa es que mi esposo me traicionó. Pero dime, ¿qué hiciste? Lo que pasa es que ante la decepción yo me fui a los brujos, a la hechicería, para que si él vuelve, y como no volvía, entonces me fui para que le hagan el daño a la brujería. A pesar de que ella recibió la efusión del Espíritu Santo, a pesar de que ella cantaba en el ministerio de música, a pesar de que ella por años, caminó en la vida espiritual, por años, pero el problema es que siempre estuvo en la mitad. Yo siempre le decía, tienes que tu vida decidirte plenamente por Jesús y entregarte a Él, pero ella siempre estuvo en la mitad, entre el Cristo que le llamaba a una conversión y entre la vida que ella no quería dejar. Y a la final, vivir en la mitad, pagas el precio, te decepcionas de la fe. Y ella se decepcionó de la fe. Por eso es que volvió a recurrir a los brujos y hechiceros. Y después otra vez volvió al Señor pidiendo perdón. ¿Y sabe qué? Jesús nos espera con los brazos abiertos y nos vuelve a perdonar. ¿Cómo lo hizo con esta hermana? Ella está alcanzando reconciliación, perdón, sanación. Porque Jesús siempre está esperándonos a la puerta. Mientras esta vida sea vida, Dios quiere la salvación, no la condenación. Pero en Judas prevaleció el desencanto. Y aún siendo testigo presencial de los grandes prodigios de Dios, más primó en el corazón de Judas el desencanto que los prodigios de Dios. Él, como un enamorado desencantado o una novia desencantada, se fue a criticar a todo el mundo de lo que era esta persona. ¿Y cuánto católico no se sale de la iglesia por eso? Porque siempre han vivido en la tibieza, porque siempre han vivido con un Dios a mi manera. Y un Dios a mi manera es la mejor manera de no creer en Dios. Y cuánto católico tibio que ha vivido con el pie en el mundo y con el pie en el templo, creyendo en astros, en horóscopos, reencarnaciones, pero eso sí, asistiendo a bautizos, a matrimonios, viviendo una vida entre pecado y una vida entre lo que es Dios.
en todo un remolino de tibieza, pie acá, como Judas. A la final se desencantan, les vienen, les golpean la puerta y a los 15 días ya se hacen pues cristianos. Ahora soy cristiano, dice, porque cuando era católico y era borracho, cuando era católico era drogado, cuando era católico y veneraba esas imágenes de palo, de yeso, ahora que yo soy cristiano y sacan pecho, ya no hago de eso. Digo, discúlpeme, le dije a uno, discúlpeme, usted nunca fue católico. Ah, no, que yo sí, pues ahí me bautizaron, ahí hice ahí los sacramentos. Discúlpeme, le dije, no por usted nacer en un aeropuerto, usted es avión. No por usted haber nacido en el hospital, usted nació médico o enfermero. Y no porque usted nació en la iglesia, usted ya era santo. Porque han vivido una vida de católicos tibios, mediocres, y después vienen, les hablan 3 cosas y me muero. Ahora sí, son cristianos y ahora sí, pues más que ser cristianos, se convierten en anticatólicos. No profesan la fe de Cristo, sino lo único que profesan es todo en contra de la iglesia, contra el Papa, contra la Virgen María, contra los santos, contra todo lo que vivimos como fe. Discúlpeme, eso se llama ser un Judas, un traidor, de donde estuvo, de donde nació, de donde sus padres le educaron, donde sus padres le dieron la herencia de la fe, lo mejor. Y porque nunca vivió una verdadera y auténtica fe, ahora cree que está en el derecho de venir aquí a cuestionar lo que nunca vivió. Cree que está en el derecho de venir a criticar, a hablar lo que nunca vivió, ni nunca profesó. Es Judas, porque traiciona la fe. El estar dividido causa decepción. El estar dividido causa decepción. Dígalo, escríbalo. El estar dividido causa decepción. Y si tú estás en tu vida de grupo oración dividido, te decepcionas. Si tú estás dividido entre el mundo y el grupo de oración, un rato te decepcionas del grupo de oración, ya no encuentras sentido. Vaya a ver cuánto carismático que dice que va a la renovación a las asambleas, nunca sube en sus estados de Facebook o Instagram una foto del grupo de la asamblea, de sus hermanos de la fe. Nunca, jamás. No, usted no mira nunca en su WhatsApp o su Facebook a los hermanos del grupo de oración, jamás. Pero eso sí, las salidas, los viajes, los paseos, los sitios por todos lados, eso sí ve. Las diversiones, las tomadas, eso sí ve. Y después de ellos son los que vienen y dicen, me retiro del grupo, me voy del grupo, es que aquí ya no encuentro nada. Es que discúlpeme, usted siempre vivió en la mitad, usted siempre vivió con 2 amos y ahora el uno le aló más duro y usted se botó a un lado. No es que diga y no encuentro aquí razón, lo que pasa es que usted pasó como Judas, dividido. Y la división en una persona siempre causa decepción en un lado. Un hombre dividido entre el amante y la esposa causa decepción la mujer porque pasa dividido. Nadie que está dividido puede alcanzar la plenitud. Y Judas estaba dividido. Por eso es que él se decepcionó de Jesús. Y nos va a decir en San Lucas capítulo 22, versículo 48. San Lucas 22, 48. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22, 48. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Este último versículo es el pináculo, vea, así. San Lucas 22, 48 es el pináculo
de un hombre, de un retrato, de una persona, de un cristiano, que toda su relación con Jesús fue una división. No fue auténtico. De alguien el cual, en este último punto, fue solo el resultado, el final de una ecuación de un hombre el cual nunca adoró a su Señor como tal. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Porque eso es la traición. Porque detrás de la traición, de esa palabra tan grotesca, tan fea, tan dura, es todo un antiproceso que nos lleva a la traición. La traición no ocurre de la noche a la mañana y nadie es traicionero por naturaleza, sino que para vivir la traición viene una sucesión de pasos, viene un antiproceso, viene lo que se llama en la vida del cristiano, no el crecer, sino el decrecer. Y Judas decreció en su amor, decreció en su relación, decreció en el amor excesivo al dinero y decreció en su decepción. Miren, las 4 decreciones de Judas. Decreció en su amor, en su relación con Jesús. La primera, decreció en su falta de fe y relación. Decreció en su exceso amor al dinero y decreció en su falta de expectativa y lo que es el desencanto al Señor. Pero para finalizar, a pesar de que él tuvo todo esto, el amor de Jesús jamás cambió. El amor de Jesús jamás se turbó. El amor de Jesús jamás ante este discípulo no fue dado en abundancia. Pues vamos a ver rapidito cómo el amor de Jesús fue siempre el mismo. Cómo el amor de Jesús jamás se inmutó ante él. A lo contrario, nuestro Señor Jesucristo siempre le daba muestras de amor para que él cambie, para que él tome otra dirección, para que él madure en su fe. Siempre le dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Sí, mi hermano, Jesús le dio a Judas oportunidad tras oportunidad y tras oportunidad para que él cambie. Jesús no quiere, mi hermano, la muerte del pecador. Jesús no quiere la muerte del pecador. Jesús lo que quiere es la salvación del hombre. Y es por esta manera que usted mira 5 maneras en las que Jesús quiso rescatarle a Judas. De verdad, Jesús quería rescatarle a Judas. 5 maneras que quiso rescatarle. Vamos a ver. La primera, lo llamó como apóstol. Y para que estuviera con Cristo y para también ser enviado en la misión. ¿Se da cuenta? Lo llamó como apóstol para que estuviera cerca de él y para ser enviado a la mies. Primer punto de amor de Jesús para que Judas cambie. Segundo, le nombraron como tesorero del grupo. ¿Por qué? ¿Por qué a Judas le pusieron como tesorero del grupo? Porque ante los ojos de los demás, Judas inspiró confianza en el principio. Demostró dotes de buena administración.
y pudo él los fondos reunidos repartirlos coherentemente. Jesús le dio una segunda oportunidad para que Judas cambie. Le dio un servicio en la iglesia y un servicio de máxima nobleza, un servicio en el que todos le miraban. Tercer punto que Jesús le dio para que él cambie. Le dio la gracia y el privilegio del Espíritu Santo para sanar enfermos y echar fuera demonios. Le envió a la mies. Usted mire, cheque el Evangelio. Jesús le envió y le dio poder y autoridad a él para que el corazón de Judas cambie, para que su mente se transforme, para que su vida sea la vida de Dios, para que él pueda vivir la gracia del Espíritu y de esa manera, enviado a la mies, vivir el gozo del Evangelio. Tercera gracia que le dio Jesús. Cuarta gracia que le dio Jesús a Judas. Compartió la cena pascual y lo que se llama el lavatorio de los pies. Cuarta oportunidad que le dio Jesús. Cuarta gracia de su amor para que él cambie. Él estuvo dentro de la cena. Jesús ya sabía su corazón, sabía dónde se estaba inclinando, pero Jesús le seguía dando más oportunidades de salvación. No le excluyó de la cena, estaba ahí. Y cuando llegó el momento de lavar los pies, Jesús se ciñó el manto y le lavó y le besó los pies a Judas, para que el corazón de Judas se transforme, para que el corazón de Judas cambie. Porque disculpe mi hermano, con Judas o sin Judas, el plan de salvación era Jesús entregado en la cruz del Calvario. Con Judas o sin Judas se iba a dar, mi hermano, la pasión. Eso sí le pongo y lo aseguro. Con Judas o sin Judas, Jesús iba a ser apresado por las autoridades. Ellos ya estaban a punto de tomarlo. Pero Jesús le dio muchas oportunidades para que él cambie, para que no llegue este momento de la traición. Lo dio, le lavó los pies, le amó, le besó, para que se sienta amado por su Señor, a pesar de que él ya lo sabía. Pero Jesús lo amó, lo lavó, le secó, le envolvió, para que cambie. Y la quinta, Judas recibió el pan mojado. El pan mojado que le dio en la boca no es porque dijo él es del traicionero, no, es del traicionero. O como dijo la que canta, le salpique. No, no es para que le salpique, no, sino es el pan mojado que le dio a Judas. Significaba culturalmente, de la mano del maestro a su discípulo, el pan mojado era un gesto caritativo de quien consideraba a alguien como su amigo y lo estimaba de una manera especial. Cuando yo estudié esta parte, me quedé así como el búho, con los ojos abiertos y con las orejas así, me quebranté. Porque el momento que Juan le dice ¿quién será? Y Jesús le dice el que ponga en la boca, era la última oportunidad que le estaba dando a Judas para que se arrepienta. Hermano, todo el tiempo Jesús le dio oportunidad tras oportunidad a Judas para que no lo traicione. Pero algo que Jesús no puede hacer es violentar la voluntad del ser humano. Jesús no puede violentar la voluntad del ser humano. Y eso sí, puede venir Dios Padre con todos los ángeles y los santos, pero si tú le dices no a Dios, Dios es un caballero, te respeta.
en esta vida. Ese es nuestro regalo, el libre albedrío. Si tú dices no quiero ir al grupo, no quiero ir a misa, te desuscribes del canal, me bloqueas, me eliminas, te fastidia, dejas, te vas a otra parte. Hermano, Dios no te obliga, como no le obligó a Judas, le dejó la voluntad en su corazón. Me quedé anonadado cuando comprendí que los maestros, si ponían el pan mojado en la boca de su discípulo, significaba que era un gesto caritativo de quien consideraba y estimaba de una manera muy especial. El maestro no daba a cualquiera el pan mojado en la boca, sino a alguien que era muy especial. Hasta ese último momento de gesto de amor de Jesús le dijo: Judas, no lo hagas. Judas lo hizo. Entró el diablo en él. Ay, mi hermano, Jesús nos da muchas oportunidades. Jesús nos ha dado una tras otra en nuestras vidas. Cuando nosotros estemos en la patria celestial, hemos de ver todas las oportunidades y gracias que se nos han sido dadas, una tras otra. Esta es una, mi hermano, para tu vida y para mi vida. Yo soy aquí el más cuestionado. Espero también que tú seas cuestionado. Pero aquí yo me quedo muy cuestionado. Demasiado cuestionado. Tantas oportunidades que Dios nos da para nuestra salvación. Tantas oportunidades que dio a Judas para que él cambie. Tantas oportunidades para que nuestras vidas tomen otro camino. Tantas oportunidades para que entremos en la salvación. Y nosotros, hermanos, somos necios. Y nosotros decimos no. Y nosotros decimos no quiero. Fanáticos. Ay, mi hermano, estos son los momentos donde le digo: Señor, Señor, manténme. Como dijo San Pablo, vaya a ser que después de haber sido yo un heraldo, no alcance la corona de victoria. Estos momentos le digo: Señor, dame la gracia, Señor, dame la gracia de llegar hasta el final de la meta y recibir la corona de gloria. Dame la gracia, Señor, de poder llegar hasta el final y recibir la corona de gloria. De no desperdiciar ninguna de las gracias que tú me das. Y esta semana es una gracia más de nuestras vidas. Este día es un día santo. Y es una gracia en nuestras vidas. Esta semana que vivimos, una semana de gracia en nuestras vidas. No la desperdiciemos. Amén. Gracias, Padre del Cielo, por esta palabra que nos ha cuestionado, por esta palabra que nos conmueve, por esta palabra que nos llena, por esta palabra que nos cuestiona el corazón de tal manera que nos tiene que hacer hombres, mujeres, cristianos, carismáticos diferentes. Sana, Señor, a tu iglesia de esta enfermedad de la traición. Sana a las comunidades, grupos, ministerios del grave cáncer de la traición, del dolor de la traición. Sana a tanto servidor que se ha sentido traicionado por sus hermanos en la fe. Sana a tantos que han vivido el dolor y la decepción de sentirse traicionados. Sana a cuantos matrimonios que han vivido el dolor de la traición, de la infidelidad. Sana a cuantos han vivido la traición en sus trabajos, cuando un amigo por el puesto la ha traicionado y la ha dejado en la calle. ¿Cuántos han vivido la experiencia tan dolorosa de la traición, cuando sus corazones, sentimientos han sido heridos, dolidos, pisoteados, atravesados por alguien que les dañó, que les humilló? Sánanos, Señor, de esas heridas tan graves de nuestro pasado, por la amargura de la traición que nos ha dolido en lo más profundo. Sánanos, Señor.
y que todas las oportunidades de salvación que nos das, hoy las tomemos con amor. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Gracias, hermano, si has llegado hasta el final. Gracias porque necesitamos de tu oración. Necesitamos también de tu intercesión para que esta obra avance. Y cómo no, mi hermano, por tu ofrenda generosa. Gracias a todos nuestros hermanos que valoran nuestro ministerio. Mi hermano, nosotros no cobramos. La palabra de Dios es gratis. Y como es gratis, te la entregamos. Pero sí te pedimos tu ofrenda para solventar la obra, que es muy diferente. La obra necesita de recursos, mi hermano. La palabra de Dios es gratis, lo que cuesta es producirla. Y eso, mi hermano, ayúdanos para que sigamos produciendo, trabajando con tu ofrenda generosa. Debajo de este video hay un corazón que puedes aplastar. Y ahí, mi hermano, tú puedes hacer esa ofrenda de amor. Si ha sido de bendición este trabajo pastoral, compártelo a tu comunidad. Déjanos ese like y tu comentario, porque de esa manera el algoritmo de esta plataforma envía. Esa es la manera en que el algoritmo entiende que este trabajo es de provecho. Cuando tú dejas tu comentario, tu like y dedicas el tiempo para alimentarte de esta palabra. Dios te bendiga. Este es RCC Siloé, tu canal de oración carismática, y mi nombre es Rubén Darío. Dios te bendiga, un abrazo y nos vemos el día de mañana, mi hermano, para seguir viviendo un día santo. Dios te bendiga.